Señor ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo cordialísimo a usted, a todo su equipo y a la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, doctor José Gregorio, estamos a punto, si es que las encuestas no son desmentidas en la realidad, de tener un presidente que no sea elegido por la mitad más uno de quienes concurran a la votación, porque le abrieron espacio no a las dos votaciones más altas de la primera vuelta, sino a una tercera, con la que nadie cuenta, el voto en blanco. Entonces se está promoviendo el voto en blanco como un instrumento democrático que nos parece lo más antidemocrático que puede haber, pero esa es nuestra opinión y lo que queremos es la suya. Señor doctor José Gregorio Hernández, sus comentarios. Doctor Londoño, quiero recordar para los oyentes que el artículo 190 de la Constitución se refiere a la elección presidencial a dos vueltas y manifiesta la norma que el presidente es elegido para un periodo de 4 años por la mitad más uno de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, reitera la norma, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar 3 semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos. Reitero, solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos. Es decir, allí, y esa es la situación en que estamos, en la segunda vuelta, cuando ninguno de los candidatos iniciales obtuvo la mitad más uno de los votos, en la segunda vuelta se escoge entre los dos que obtuvieron las más altas votaciones. Allí no participa nadie más, allí no hay otro candidato y allí no hay tampoco posibilidad del voto en blanco. Resulta que el artículo 258 de la Constitución, que se refiere al sufragio y las elecciones, establece para el voto en blanco un efecto. Cuando el voto en blanco es mayoritario, hay un efecto jurídico. Dice la norma, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde, o la primera vuelta, la primera, no la segunda, o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Ese es el efecto. Entonces, en la primera vuelta es natural que en el tarjetón aparezca la casilla para el voto en blanco, porque el voto en blanco tendría, si es mayoritario, un efecto jurídico que consistiría en repetir la elección y tratándose de elecciones unipersonales en ese evento, deberían participar unos candidatos completamente distintos de los iniciales, porque todos fueron rechazados mediante ese voto en blanco. Pero en la segunda vuelta no hay lugar al voto en blanco porque solamente hay dos posibilidades: un candidato u otro candidato, de los dos mayoritarios. Entonces, incluir en la tarjeta electoral el voto en blanco es un despropósito, eso no está contemplado en la Constitución, y además es que no tendría ningún efecto desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, si se deja esa casilla del voto en blanco, el efecto puede consistir en una situación en que no se defina con claridad quién es el presidente de la República, y entonces que haya, por ejemplo, eso que llaman empate técnico, y comencemos a discutir, bueno, pero entonces son dudosos los votos, claro, porque se fue la gente para el voto en blanco cuando no le gustaba ninguno de los dos candidatos, y entonces puede haber situaciones de empate
y de dudas acerca de la mayoría, y comienzan, como ocurrió en el Perú recientemente, comienzan las disputas entre los partidarios de uno y otro candidato a decir, no, es que realmente faltaron tantos votos o hay tales irregularidades, y entonces no se tiene una seguridad, una certeza acerca de quién ganó las elecciones. Eso a mí me parece muy peligroso. Si se confirman las encuestas tal como vienen hasta ahora, no tenemos la encuesta de hoy, pero es posible que la tengamos en un minuto, porque hay un encuestador que hace encuesta todos los días. Pero si se confirma cualquiera de las encuestas, cualquiera de ellas, el nuevo presidente no tendría mayoría, no tendría la mitad más uno de los votos, con la confirmación de cualquiera de las encuestas. El presidente sería elegido con el 46, 47, 48% de los votos, pero no con 50 más un voto. Eso tiene unas implicaciones y eso tiene unos peligros, y esos peligros están a la vista en un mundo tan pugnaz como el que estamos viviendo, doctor José Gregorio Hernández. Es que no estamos viviendo una situación cualquiera. En ocasiones anteriores también se puso esa casilla, pero esa casilla quedó vuelta a pedazos por la realidad. ¿Por qué se la puso? Nunca se adelantó esta discusión, nunca se propuso este tema, pero este es un tema de una importancia y de una trascendencia enorme, como usted mismo nos lo revela. De manera que hagamos votos porque alguno de los candidatos tenga el 50 más un poco, y no los dos candidatos por debajo del 50% y el voto en blanco con la diferencia, porque eso le quitaría legitimidad al presidente y le abriría espacio a unas controversias supremamente peligrosas para la paz pública, ¿no es así? Sí, así es, doctor Londoño. Es que aquí no estamos eligiendo a cualquiera, estamos eligiendo al jefe del Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa durante los próximos 4 años, y hay necesidad de que se tenga la absoluta y total certeza sobre quién fue el elegido. Es comprensible que en esta polarización hoy existente haya muchos que tienen objeciones contra ambos candidatos o respecto a ambos candidatos. Es decir, hay personas con las que uno habla a las que no le parece bien ni un candidato ni el otro. Entonces esas personas pueden perfectamente depositar, seguramente lo harán, irán a votar y marcarán el voto en blanco, que no va a tener ningún efecto jurídico, pero que políticamente sí va a llevar a que no se defina con absoluta y plena claridad quién es el presidente de la República. Y este no es un partido de fútbol, de una final de fútbol en donde hay en donde se define por penaltis. Esto no se trata de eso, esto se define con votos, y cualquiera que sea el candidato. Yo sé que hay objeciones respecto al uno y respecto al otro, pero tenemos que definir cuál es el que nos parece el candidato que debe salir adelante. Votemos por ese candidato, cualquiera de los dos que sea, pero votar en blanco y utilizar esa casilla que no tiene ningún efecto, creo que sí puede causar daño. Puede causar muchísimo daño. No sé si Demar Córdoba nos tenga ya el dato del tracking en el día de hoy. El tracking de ayer daba esta misma situación. Los dos candidatos por debajo del 50% y el voto en blanco marcando la diferencia. Bueno, doctor José Gregorio Hernández, pues muchísimas gracias, porque usted con su grande sapiencia en materia constitucional ha ratificado una idea que teníamos, y la ha ratificado con su inmensa autoridad como gran jurista que usted es. Muchísimas gracias, doctor José Gregorio Hernández. Gracias a usted, doctor Londoño. Un saludo a Demar, a toda la mesa y a la audiencia. Hasta luego. Bueno, queridos amigos,
ahora nos vamos a un tema que es apasionante, y es que